¿Cómo le va? Qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos a esto que es la transmisión de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho gusto a Lucía Garza. Hola, Lucy. Yo soy Lucy Farías, le doy la más cordial bienvenida. Si usted nos sigue a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Nos abocamos a darle un breve resumen de lo que sucederá en esta sesión pública. Vamos directamente a un recurso de apelación. En este recurso de apelación es el Partido Acción Nacional quien está impugnando una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, vale la pena señalar que se trata de fiscalización, lo está interponiendo, más bien lo está así interponiendo Partido Acción Nacional en contra del Partido Verde Ecologista de México, pues por una presunta sobrevaluación de gasto erogado a favor de Tivo SADCB por los servicios de producción, grabación, edición y toma de fotografías. Así es, Lucy. También encontramos otro recurso de apelación, el número 738 de esta anualidad, en donde también acude el Partido Acción Nacional a impugnar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en un procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado contra el Partido Revolucionario Institucional por la supuesta contratación de propaganda electoral prohibida, diversas publicaciones en medios y anuncios espectaculares a favor de su entonces candidato a senador por Aguascalientes, Miguel Romo Medina, para el proceso electoral federal 2011-2012. Así es, Lucía Garza, y de este recurso de apelación pasamos a otro, le comento, es el número 769 de esta anualidad, y es Movimiento Ciudadano, está impugnando un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó y ordenó la publicación de ¿qué? Pues de un catálogo de emisoras para el proceso para la elección de gobernador, esto en el estado de Colima, y bueno, modificó los acuerdos para el efecto de aprobar las pautas para la transmisión de los mensajes, ya lo sabe usted, de los partidos políticos, de los candidatos independientes y de las autoridades electorales. Así es, Lucy. También hay un juicio ciudadano en este listado, el número 4371 del 2015, a fin de impugnar la resolución emitida por el tribunal que desechó la demanda presentada por la actora para controvertir diversos actos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relacionados con la Consulta Ciudadana 2015 celebrada en el municipio de Oaxaca de Juárez respecto de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones en Cerro del Fortín en el estado de Oaxaca. Así es, Lucía, aprovechamos este momento para hacerle saber que todo lo que suceda en esta sesión pública usted lo puede seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo nos puede seguir a través de la página oficial de internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Continuamos con este resumen anticipado de la sesión pública y, si usted me lo permite, le comento de otro juicio ciudadano. Se está impugnando una sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en juicio ciudadano, que desechó también demanda presentada por el actor para controvertir justamente esta consulta de la que tú hablabas, consulta ciudadana realizada por la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el municipio de Oaxaca de Juárez, respecto de la construcción de lo que tú ya hablabas, del Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín. Así es, Luz, y también hay otro juicio ciudadano, el 4397 de esta anualidad, en la que se impugna la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en un juicio ciudadano también que desechó la demanda presentada por el ahora actor. Y esto también en Cerro del Fortín. Así es, bueno, pues después de hablar de este tema, en juicios ciudadanos se encuentran planteados hoy para esta sala superior. Hablamos de un recurso de apelación, es el 770, y bueno, es Movimiento Ciudadano, está impugnando un acuerdo pues del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan ¿qué? Pues los topes máximos, Lucía, de gastos de los aspirantes a candidatos, candidatas independientes en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, esto en precampaña y campaña, así como las cifras del financiamiento público para gastos de campaña de los partidos políticos de la elección extraordinaria para elegir gobernador. Todo esto sucede en Colima.
Así es, Lucy. También hay un recurso de apelación, el 481 de 2015, en el cual el Partido Revolucionario Institucional impugna el dictamen consolidado y la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a cargos de diputados locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local 2014-2015 en el estado de Tabasco. Vamos a otro de los asuntos que se encuentran listados para esta oportunidad de sesión pública. Recuerde, esto es una transmisión en directo desde este pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Así pues, le comento que es el Partido Acción Nacional que está impugnando, entre otras cuestiones, pues una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en cumplimiento de una sentencia dictada por esta Sala Superior en el diverso y sus acumulados respecto de irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de ingresos y egresos de candidatos y candidatas al cargo de gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondiente al proceso electoral local ordinario. Usted lo sabe, 2014-2015, esto en Guerrero. También encontramos otro recurso de apelación, el 631, por el cual el Partido del Trabajo impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en administrativo sancionador en materia de fiscalización, que entre otras cuestiones impuso una multa al Partido del Trabajo por la omisión de reportar en el informe de gastos de campaña de su entonces candidato a presidente municipal de Xonacatlán, Estado de México, Carlos González González, egresos relativos a mantas, muros y espectaculares que presuntamente constituyeron un rebase de topes de gastos de campaña. Así continuamos, agradecemos el favor de su atención. Un recurso de reconsideración, es el número 131 de esta anualidad, estoy hablando del 2015. Grosso modo le comento, se trata de ciudadanos de San Juan Mazatlán Mije, esto en Oaxaca. Están impugnando a través de este recurso, están impugnando una sentencia de la Sala Regional Jalapa de este tribunal, que a su vez, se pronunció respecto a una sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que a su vez también anunció respecto a la validez de la elección de concejales. Esto lo hizo, la validez la declaró la autoridad administrativa electoral allá en Oaxaca. Así es. El recurso de reconsideración es un medio de impugnación establecido a favor de los partidos políticos y excepcionalmente de los candidatos para controvertir sentencias de fondo dictadas por las salas regionales al resolver juicios de inconformidad y la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es esta finalidad? Garantizar la constitucionalidad y legalidad de las sentencias de las salas regionales y las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Todo esto viene a colación porque hace un momento le estábamos mencionando este recurso de reconsideración, el número 131, en donde ya le comentábamos los actores, son ciudadanos y ciudadanas de San Juan Mazatlán Mije, esto en Oaxaca, que llegan hasta este Tribunal Constitucional a través de este recurso. Y todo se encuentra, como usted ya se dio cuenta, listo para esta sesión pública, así es que lo invitamos muy cordialmente a que permanezca con nosotros. Son tan amables, pueden sentarse. Muy buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución de asuntos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los casos a analizar y a resolver en esta sesión. Magistrado presidente, están presentes 4 de los 6 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios de revisión constitucional electoral, 7 recursos de apelación y 6 recursos de reconsideración, que hacen un total de 18 medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en y aviso complementario fijados en los estrados de esta sala. Asimismo, serán objeto de análisis y, en su caso de aprobación, 2 propuestas de jurisprudencia y 4 tesis, cuyo rubro en su momento se precisarán.
es la relación de asuntos programados para esta sesión pública. Magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Muy amable, secretaria general. Magistrada, magistrados, están a su consideración el orden en el que se propone el debate y resolución de los asuntos. Si están de acuerdo, como es tradicional, en votación económica los manifestamos. Amables. Señor secretario Mauricio Huesca Rodríguez, te cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 726 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, a fin de controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en particularmente en contra del Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad, toda vez que la unidad técnica de fiscalización no recabó la información necesaria para determinar la posible sobrevaluación de la erogación con el objeto del procedimiento, por lo que se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que dicha unidad técnica se allegue de los elementos necesarios para determinar si existió o no la alegada subvaluación respecto de las erogaciones realizadas por instituto político, y una vez agotada la instrucción, el Consejo General emita una resolución que en derecho proceda. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 738 de este año, en el cual el Partido Acción Nacional impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que declaró infundado el procedimiento oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del entonces candidato a senador durante el proceso electoral federal 2012, Miguel Romo Medina, y el Partido Revolucionario Institucional. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada, al estimar fundada la alegación relativa de que la responsable apreció erróneamente que la publicación de la revista Hola Aguascalientes, donde apareció Miguel Romo Medina y su familia, y la difusión de la portada de dicha revista en 3 espectaculares ubicados en la ciudad de Aguascalientes durante el proceso electoral federal 2012 en dicha entidad federativa, no obstante que pareciera circunscribirse solamente a un ámbito meramente social, necesariamente conlleva un beneficio en la imagen que una persona pretende proyectar de sí misma y de su familia. Como parte del ámbito espacial y en forma paralela se relaciona con propaganda político-electoral, entendida esta en sentido estricto. Se estima que esa combinación de exposición mediática político-electoral social necesariamente se traduce en un beneficio para un candidato y el partido que lo postula, por lo que, tal como se expone en el proyecto de cuenta, los gastos que erogue por sí mismo el partido o su candidato u otras personas en su beneficio deben ser reportados como gastos de campaña. Por tanto, se propone que la responsable en el ámbito de sus atribuciones emita una nueva resolución en la que considere que la publicación y difusión en espectaculares debió reportarse como gasto de campaña. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Muy amable, Mauricio. Magistrada ponente, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, sírvase a tomar la votación, secretario. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Es mi propuesta. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado presidente Constancio Carrasco A Daza. favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de cuenta se aprueban por unanimidad de votos. Qué amable, secretaria general, qué amable, Mauricio. En consecuencia, en el recurso de apelación 726 de este año se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en la ejecutoria. Segundo, se ordena al mencionado Consejo General emita nueva resolución a la brevedad posible conforme sea razonado en la ejecutoria, debiendo informar a esta Sala Superior dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Por último, en el recurso de apelación 738 de este año se resuelve. Se revoca la determinación impugnada en los términos que se indican en la ejecutoria. Señor secretario Hugo Valderas Alfonseca, dé cuenta por favor con el proyecto de resolución que someto a consideración de mis pares. Su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 769-2015, interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano para impugnar el acuerdo de 11 de noviembre del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual aprobó y ordenó la publicitación del catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordinario de la elección de gobernador del estado de Colima. La ponencia considera que el tiempo en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos se distribuirá un 30% en partes iguales entre todos y el 70% de acuerdo a los resultados de la elección para diputados locales inmediata anterior. Ahora bien, los resultados que sirven de base para llevar a cabo ese 70% serán los obtenidos en la elección inmediata anterior celebrada antes de la que fue anulada, esto es, los de la elección de 2012.
En ese sentido, se considera en el proyecto que el supuesto de que un proceso electoral ordinario sea anulado por virtud de una determinación judicial, los parámetros que sirvieron para el otorgamiento de los tiempos en radio y televisión en dicha elección ordinaria serán los que habrán de guiar la distribución que se haga en la extraordinaria que se celebre con motivo de la nulidad. Ello porque el proceso electoral extraordinario se lleva a cabo como consecuencia de la declaración de nulidad de la elección ordinaria. Así, a fin de privilegiar el principio rector de certeza en materia electoral, quienes participaron en el proceso electoral anulado con determinados lineamientos tienen el derecho de acudir al proceso extraordinario bajo parámetros que se dirijan en la misma lógica. Por tanto, al desestimarse el planteamiento formulado por el recurrente, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Muy amable, Hugo. Magistrada, magistrados, están a su consideración el proyecto. Como no hay intervenciones, secretaria general, proceda a tomar la votación. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor del proyecto. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor del proyecto. Magistrado Manuel González Muy de Oropesa. acuerdo. Magistrado presidente Constancio Carrasco. Es la consulta de un servidor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta se aprueba por unanimidad de votos. Muy amable, secretaria general, muy amable, Hugo. En consecuencia, en el recurso de apelación 769 de este año se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Señor secretario Daniel Pérez Pérez, es tan amable de dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior la ponencia que encabeza el magistrado Galván Rivera. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 4.371 y 4.397, promovidos por Odilia Sánchez Galicia y Omar Pavel García García, respectivamente, en contra del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, a fin de controvertir sendas sentencias de 29 de octubre de 2015, dictadas en los juicios ciudadanos locales 41 y 42 de este año. En los dos proyectos de sentencia se considera que es fundado el concepto de agravio por el cual cada uno de los actores aduce tener interés jurídico para controvertir tanto la nulidad del convenio de colaboración y de la consulta objeto de impugnación, porque conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Oaxaca y en la Ley de Participación Ciudadana de esa entidad federativa, los enjuiciantes sí tienen interés jurídico al ser ciudadanos del mencionado Estado, por lo que están legitimados para promover el juicio local para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y pueden controvertir los actos impugnados debido a que aducen la presunta vulneración a sus derechos de participación ciudadana. En este sentido, la ponencia propone, en cada caso, revocar la sentencia impugnada para que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, de no advertir la actualización de alguna causa de improcedencia, admita las demandas presentadas por Odilia Sánchez Galicia y Omar Pavel García García, respectivamente, y en su caso, resuelva en el fondo lo que en derecho corresponda. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 770 de 2015 promovido por Movimiento Ciudadano para controvertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se estableció, entre otras determinaciones, el monto del financiamiento público para gasto de campaña que le corresponde a cada partido político para el procedimiento electoral extraordinario que se lleva a cabo en el Estado de Colima para elegir al gobernador constitucional. En cuanto al fondo de la litis, se propone declarar infundado el concepto de agravio relativo a que de forma incorrecta la autoridad responsable determinó el monto del mencionado financiamiento público asignado al partido político recurrente a partir del resultado de la elección de diputados del procedimiento electoral local ordinario 2011-2012, y no así de los resultados que obtuvo en la reciente elección de legisladores de esa entidad federativa. Lo anterior porque la ponencia considera que la elección extraordinaria no es un procedimiento electoral autónomo, independiente y desvinculado del procedimiento electoral ordinario, sino que constituye la reposición de la elección cuya nulidad se declaró, por lo que se debe llevar a cabo conforme a la normativa aplicada en la elección declarada nula, sin que sea válido modificarla derivado de hechos ocurridos con posterioridad, ya que ello afectaría los principios de equidad, certeza, seguridad jurídica y legalidad. Por otra parte, en el proyecto se razona que, además, el Instituto Político Apelante parte de la premisa equivocada al considerar que el monto del financiamiento público para el gasto de campaña en el Estado de Colima se determina de forma directa a partir de la votación estatal emitida a favor de los partidos políticos en la reciente elección de diputados locales. Sin embargo, conforme a lo previsto en la normativa aplicable, el método para fijar el monto de ese financiamiento se hace tomando en consideración únicamente un porcentaje de la cantidad asignada a los partidos políticos para gastos ordinarios en el ejercicio fiscal correspondiente. En consecuencia, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, señores magistrados. Este es bueno. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos con que se ha dado cuenta.
Sí, si no hay intervenciones, tome la votación, por favor. Conforme a su instrucción. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. De acuerdo. Magistrado Presidente Constancio Carrasco Rosa. También de acuerdo. Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta se han aprobado por unanimidad de votos. Muy amables ambos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 4.371 y 4.397, ambos de este año, en cada caso se resuelve. Se revocan las determinaciones impugnadas en los términos precisados en las respectivas ejecutorias. En tanto, en el recurso de apelación 770 de este año se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Señor secretario Ángel Eduardo Zarazúa Alvízar, es tan amable de dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno el magistrado Navagomar, el cual, si no hay inconvenientes de mis pares, hago propio para efectos de resolución. Por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 481 del año en curso, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades derivadas de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral ordinario 2014-2015 en el Estado de Tabasco. Se propone calificar como fundados los agravios relacionados con la conclusión 4 de la resolución impugnada, ya que existen incongruencias respecto de los montos establecidos por la autoridad responsable y su forma de calcularlos, aunado a que no se valoraron diversas pólizas, por lo que se propone ordenar verificar los montos y cálculos realizados y determinar los que correctamente correspondan. Por otra parte, se califican como infundados los agravios relacionados con las multas por faltas de carácter formal, ello ya que la sanción impuesta atendió a la extemporaneidad en la entrega de los informes y no así respecto de la respuesta al oficio de observaciones. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable notificó en cada caso al partido las irregularidades encontradas. En el proyecto se califica como infundado el motivo de disenso por el que alega que la autoridad se basó exclusivamente en diversas fotografías para sancionar al apelante por la omisión de reportar gastos operativos. Lo anterior, ya que de auto se advierte que la falta quedó acreditada a partir de las visitas de verificación a cierres de campaña y no solo de las fotografías que se tomaron como parte de la diligencia. En cuanto a la supuesta determinación del monto de remanentes del recurso público de la campaña local en Tabasco, se propone calificar como infundado el agravio, ya que dicha cantidad será determinada por la autoridad responsable una vez que tanto el dictamen como la resolución queden firmes. Por lo anterior, se propone revocar en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada para el efecto precisado en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Muy amable, Ángel. Magistrados, están a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, sírvase a tomar la votación. Licenciada Valle. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor del proyecto. Magistrado Flavio Galván Rivera. En igual sentido. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Presidente Constancio Carrasco. A favor Rosa. del proyecto. Magistrado Presidente, el proyecto de la cuenta se aprueba por unanimidad de votos. Gracias a ambos. En consecuencia, en el recurso de apelación 481 de este año se resuelve único. Se revoca la determinación impugnada en los términos que se indican en la ejecutoria. Señor secretario Rodrigo Escobar Garduño, sírvase por favor dar cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno el magistrado Pedro Esteban Penagos, los cuales, si no hay inconveniente, hago propios para efectos de decisión. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 521 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le impuso diversas sanciones por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado relativo a los informes de campaña del candidato a gobernador en el proceso electoral 2014-2015 en el estado de Guerrero. Se propone declarar fundado el planteamiento del actor porque, como se expone en el proyecto, no se advierte de manera fehaciente que se haya hecho del conocimiento del recurrente la irregularidad advertida y se le concediera el plazo legal para efectuar las aclaraciones pertinentes, lo cual resultaba necesario a efecto de producir convicción en este órgano jurisdiccional de que se dio cumplimiento al procedimiento de fiscalización y se garantizó el derecho de audiencia y de defensa. Por ello, se propone revocar la resolución impugnada y la parte conducente del dictamen consolidado para los efectos precisados en el proyecto.
A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 631 de este año, promovido por el Partido del Trabajo, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual se sancionó a los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, integrantes de la coalición El Estado de México nos une, por la omisión de reportar un gasto de propaganda relacionado con la elección del Ayuntamiento de Jonacatlán, Estado de México. En el proyecto se propone confirmar la resolución porque, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, sí se realizó una debida fundamentación y motivación para la individualización de la sanción impuesta en términos del principio de proporcionalidad. Si bien el apelante afirma que la conducta como tal no causó daño a terceros, omitió considerar que ante la ausencia de informar una erogación que involucra recursos públicos, se infringieron los principios de certeza y transparencia rectores de todo proceso de fiscalización y con ello evitar o en su caso advertir cualquier rebase de tope de campaña. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de reconsideración 131 de este año, promovido por Francisco Vázquez Albino y otros integrantes de la comunidad de San Juan Mazatlán, Mije, Oaxaca, en contra de la sentencia de la Sala Jalapa que confirmó la validez de la elección extraordinaria de concejales por los sistemas normativos internos, decretada por el Instituto Electoral Local y confirmada por el Tribunal de la misma entidad. Se propone confirmar la sentencia impugnada en virtud de que ha sido criterio de esta Sala Superior que en las elecciones que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, lo aplicable son las normas surgidas de las asambleas y los derechos se ejercen directamente por y ante las autoridades de los pueblos indígenas, por lo que en el caso se considera correcto que la convocatoria para llevar a cabo la elección extraordinaria haya sido emitida por el Instituto Electoral Local con la participación activa de las comunidades que integran la comunidad y no como lo afirman los actores que debió ser expedida por el Congreso del Estado, ya que este supuesto solo aplica tratándose de elecciones en las que intervienen los partidos políticos. Además, se propone desestimar el agravio referente a que el plazo para realizar los comicios extraordinarios fue muy corto, con lo cual se impidió la participación de todos los integrantes de la comunidad, pues como se detalla en el proyecto, esto se debió a que la convocatoria para la elección extraordinaria se emitió una vez que se concretaron diversas reuniones de la autoridad electoral local con las comunidades para llegar a los acuerdos necesarios con la finalidad de realizar la elección. Y en cuanto a la falta de participación de dos agencias en la elección extraordinaria, no asiste la razón a los actores porque está acreditado en autos que sus integrantes se negaron a participar en los actos preparatorios. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Rodrigo. Magistrado, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, toma la votación, por favor, secretaria. Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. A favor de los proyectos. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de los proyectos. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza. Bien, a favor. Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta se aprueban por unanimidad de votos. Muy amables. En consecuencia, en el recurso de apelación 521 de este año se resuelve. Se revoca en la materia de impugnación la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en la ejecutoria. En el diverso recurso de apelación 631, así como en el de reconsideración 131, ambos de este año, en cada caso se resuelve. Se confirman las determinaciones impugnadas en los términos precisados en las respectivas ejecutorias. Secretaria General de Acuerdos, si vas a dar cuenta, por favor, con los últimos proyectos listados para esta sesión pública, de los cuales hago propios para efectos de resolución el que corresponde al magistrado Pedro Esteban Penajos. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con 5 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo según se expone en cada caso. En los juicios de revisión constitucional electoral 734, 735 y 736, cuya acumulación se propone, promovidos por el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y otros, a fin de impugnar la resolución del Tribunal Electoral Local que declaró fundada la pretensión del actor y ordenó a los ahora recurrentes dar respuesta a las consultas que se les formularon respecto a la indemnización, a la que consideró el actor ser acreedor por la conclusión anticipada de su cargo como consejero electoral, se propone desechar de plano las demandas toda vez que los promoventes carecen de legitimación. En los recursos de reconsideración 888 y 889, cuya acumulación se propone, así como 894, 898 y 899, interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional y otro, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar sentencias de las salas regionales Jalapa y Toluca de este Tribunal Electoral, se propone desechar de plano las demandas al no colmarse los supuestos legales de procedencia de los recursos intentados. Es la cuenta de los asuntos, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados.
Muy amable, licenciada Valle. Magistrado, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay intervenciones, tome la votación, por favor. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor de los proyectos, secretario. Magistrado Flavio Galván Rivera. En igual sentido. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Presidente Constancio Carrasco Daza. También de acuerdo. Magistrado Presidente, los proyectos de cuenta se aprueban por unanimidad de votos. Muy amable, licenciada Valle. En consecuencia, en los juicios de revisión constitucional electoral 734, 735 y 736, que se acumulan y cuya competencia se asume, en los recursos de reconsideración 888 y 889, que igualmente se resuelven acumulados, así como en los diversos 894, 898 y 899, todos de este año en cada caso se resuelven. Se desechan de plano las demandas. Licenciada Valle, sírvase a dar cuenta, por favor, con las propuestas de jurisprudencia y tesis que someten a consideración de esta Sala Superior sus integrantes. Con la anuencia del Pleno, es materia de análisis y, en su caso, aprobación en esta sesión pública, el rubro y texto de 2 propuestas de jurisprudencia y 4 de tesis que fueron previamente circuladas y que se mencionan a continuación, destacando el rubro en cada caso. Las propuestas de jurisprudencia llevan por rubro el siguiente: partidos políticos, el plazo que la normativa interna les otorga para la resolución de los asuntos de su conocimiento no necesariamente debe ser agotado. Renuncia, las autoridades y órganos partidistas deben confirmar su autenticidad. A continuación me refiero a las propuestas de tesis con el siguiente rubro. Candidatos independientes, es competencia de la Sala Superior resolver las impugnaciones con su registro como aspirantes a cargos federales de elección popular. Confesión ficta, la declarada en juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores genera una presunción juris tantum. Consultas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene facultad para desahogarlas y su respuesta es susceptible de impugnación. Finalmente, recursos de reconsideración, es procedente contra las sentencias dictadas por las salas regionales vinculadas con los resultados de un proceso de elección intrapartidista organizado por el Instituto Nacional Electoral. Es la cuenta de las propuestas de jurisprudencia y propuestas de tesis. Presidente, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria. Compañeros, están a su consideración los criterios con los que se ha dado cuenta. Como no hay intervenciones, tome la votación, por favor. Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. A favor, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Flavio Galván Rivera. A favor de las propuestas. Gracias. Magistrado Manuel González Oropesa. Magistrado Presidente Constancio Carrasco A Daza. favor de todos. Magistrado Presidente, las propuestas de jurisprudencia y propuestas de tesis se han aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En ese orden se aprueban las tesis y se declaran obligatorias las jurisprudencias establecidas por el Pleno de la Sala Superior con los rubros que han quedado descritos. Procede en consecuencia a la Secretaría General de acuerdos a la certificación correspondiente, así como adoptar todas las medidas para su notificación y publicación efectiva. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que nos convocaron a esta sesión pública, siendo las 13:51 del día 25 de noviembre del año 2015, se da por concluida. Buenas tardes. Llegamos al final de esta sesión pública, Lucía Garza, y bueno, tenemos que decirle que en el recurso de apelación el número 769 de este 2015, relativo, le comento, al catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordinario para la elección de gobernador en Colima, esta Sala Superior ha confirmado, y bueno, la resolución para privilegiar el principio rector de certeza. Así es, Lucy, es uno de los principios rectores de la materia electoral, y entre los que encontramos imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Así es, Lucía, y bueno, también debemos decirle que en esta sesión pública se han aprobado 2 jurisprudencias y 4 tesis en materia electoral. Las jurisprudencias son criterios reiterados que esta sala emite y que ayudan a las demás autoridades y a otros órganos jurisdiccionales a orientar el sentido de sus resoluciones conforme a interpretaciones que se hacen respecto de diversas normativas. Y bueno, nosotros despedimos esta transmisión. Agradecemos como siempre su muy grata compañía, Lucía Garza. Gracias, Lucy Farías. Lo esperamos la próxima.